Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. Ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el domingo 30 domingos, 30 domingos del tiempo ordinario, son 34. Quiere decir, el año litúrgico se está acabando. Vale la pena recordar que el año civil termina el 31 de diciembre y empieza el 1 de enero. Pero no así en la iglesia. Nosotros contamos el tiempo de otra manera. Lo contamos por medio de tiempos litúrgicos y sobre todo porque los 34 domingos del tiempo ordinario, ahí da término a lo que nosotros llamamos año litúrgico. Entonces, en 4 semanas acabamos el año y empezamos un año nuevo. Eso para allá a finales de noviembre por lo general. Entonces, para que ustedes vean todo. Y este año, ¿cuál es el evangelio que nos ha acompañado? Lucas. Yo creo que ustedes este año tienen eso claro. A partir de noviembre en adelante empieza otro evangelio los domingos, Mateo. Y después de Mateo el otro año viene Marcos. Entonces así va el ciclo. Vamos dando vuelta, un ciclo, para que cada uno de nosotros, según el año en que estemos, aprendamos la vida de Jesús, pues ordenadamente. Por eso se llama tiempo ordinario. ¿Por qué se llama ordinario? Porque viene de ordo, que significa orden. En el tiempo ordinario miramos la vida ordenada del Señor. Diferente al tiempo de Cuaresma, que prepara a la Pascua, a la resurrección del Señor. Y tiempo de Adviento, que prepara la Navidad. Esos son otros tiempos diferentes. Estamos hablando del ordinario porque es la vida ordenada del Señor. Bien, y estamos leyendo el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 18. Hoy, versículo 9 al 14. En estos domingos hemos aprendido cómo se hace la oración. ¿Cómo se hace una oración? Entonces, nos ha enseñado el Señor que la oración debe ser perseverante, como aquella viejecita viuda que iba donde el juez todos los días a decir: hazme justicia, y el juez dice: esta señora está cansona, vamos a hacerle lo que pide y ya. Jesús dice, así como esa viejita, ser perseverante. También nos coloca el ejemplo de un amigo que llega a la casa de otro a tocarle la puerta en la noche y están todos dormidos, y para que no moleste más le da lo que pide, que es unos panes que está pidiendo para una visita. Entonces, para que los deje dormir, ¿qué hace?
le da los panes y que se vaya a celebrar lo que tienen que celebrar. Entonces Cristo también insiste en eso, en que una oración debe ser ahí, todos los días, perseverante, perseverante. Pues bien, hoy hay un hermoso y hay una gran lección. La oración debe ser humilde. Entonces vamos a mirar el texto, vamos a sacar 3 ideas. La primera, hay un peligro en el fariseo. El fariseo llega a orar. ¿Qué dice el fariseo cuando llega a orar? Dice, oh Dios, que bueno, hace una alabanza a Dios. Oh Dios, te doy gracias. Qué hermoso, está dando gracias. Porque no soy como los demás hombres. Eso es verdad. No somos iguales, somos diferentes. ¿Qué más dice? Ladrones, injustos, adúlteros. Pues tenemos que creer que ese fariseo decía la verdad. ¿Dónde está el problema? Está diciendo la verdad. Pues alguien que dice yo no robo, yo no hago esto delante de Dios, pues uno supone, en este caso el fariseo, que está diciendo la verdad. ¿Dónde está el problema de esta oración del fariseo? Es una media verdad. ¿Qué le faltó al fariseo? Reconocerse pecador, humildemente. Dice el fariseo, como a veces uno escucha, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago esto. Sí, eso está bien, esa es una media verdad. Pero fíjense que en la oración del yo confieso, lo que hicimos hace un momento al inicio de la Eucaristía, ¿qué decía? Yo confieso que he pecado de palabra, obra, omisión. También omitir es pecado, omitir hacer el bien. Entonces este fariseo está dando una media verdad, y una media verdad es una mentira. Sí, puede ser cierto lo que digo, pero no es toda la verdad, estoy diciendo una mentira. ¿Y esto por qué se hace? Porque muchas veces, pues claro, tú dijiste la verdad, la media verdad, y se puede sentir uno tranquilo de todo lo demás. Es como una manera de confort. Yo dije la verdad, pero no es toda la verdad, es media verdad. Y eso entonces, queridos hermanos, nos lleva a preguntarnos, ¿qué omití decirle a Dios? ¿Qué omití? Lo que dijo el publicano: Señor, soy un hombre pecador. ¿Cierto? Ten misericordia de mí, ten compasión de este pecador. Entonces, ahí está. Ese es el problema de las medias verdades. Voy a colocar ejemplos, porque esto hay que mirarlo en la vida diaria. Cuando pongamos de ejemplo un grupo feminista. Feminista quiere decir que defienden a las mujeres según el significado, según concepto. Listo. Y a ti la feminista te dice: hay que luchar por los derechos de la mujer. Eso es verdad, ¿cierto? Ahí no están diciendo mentiras. Hay que buscar que la mujer no sea discriminada. Eso es bueno, eso es verdad, hay que buscarlo. Hay que parar la violencia contra la mujer. Eso es cierto, hay muchos índices de violencia contra la mujer. ¿Te das cuenta? Están diciendo la verdad. Están dando a entender eso algo bueno. Pero ¿cuál es la otra media verdad? Es que tu cuerpo es tuyo. Ese cuerpo es tuyo. ¿Qué se esconde detrás de esa frase? Cada vez que ustedes escuchen esa frase, es que este es mi cuerpo. ¿Qué está escondido allí? Que si hay alguien adentro de mi cuerpo, yo puedo botarlo. Eso se llama aborto. Yo puedo botarlo porque este es mi cuerpo. Esa es la otra media verdad que no se dice. Que no se dice. ¿Cuál es la primera verdad? Todo, luchar por la mujer, y eso está bien. Buscar que no se discrimine, parar la violencia, darle espacios al poder femenino, a su inteligencia, a sus condiciones en esta sociedad. Eso es bueno.
sí, es bueno, eso es verdad, pero detrás se esconde esa ideología donde te dicen, como yo soy dueña de mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, y si hay un niño o una niña allá dentro de mi cuerpo, yo lo saco porque es mi cuerpo. Esa es media verdad. ¿Y la otra verdad cuál es? Que dentro hay otro cuerpo que no es el tuyo, así que tú no puedes mandar sobre ese cuerpo. Esa verdad no la dice. Entonces, esos son ejemplos prácticos de cómo nosotros podemos caer en lo que dice o hace el fariseo. Son medias verdades para decir, yo lucho, yo hago esto, puedo dormir tranquilo. Pero la otra media verdad la escondes. Entonces, eso es el evangelio. El evangelio reconoce que tú has hecho cosas buenas. El fariseo pues no roba, no es adúltero, no es ladrón, no es injusto. En ese sentido dice él, no soy injusto y adúltero y ladrón como los demás. Eso es verdad, pero no es suficiente. Es verdad que tú no haces el mal, pero tú no estás aquí, tú no eres cristiano porque no hagas mal nada más. También hay que hacer el bien. Bien, eso son medias verdades. Ahí podemos sacar la primera enseñanza. Cuidado con esas medias verdades porque son mentiras. Segundo, resulta que el fariseo dice de esta manera. Después que dice que no es ladrón, ni injusto, ni adúltero, él manifiesta, ni tampoco como ese publicano. ¿Qué significa eso? Que lo vio. Ese publicano. En los pueblos hay acciones que uno acá de pronto los mira de manera jocosa, pero tienen su fondo. En los pueblos, nuestros pueblos del Caribe, cuando se hacen los funerales de una persona, pues hay todo un rito durante 9 días en que alguien va a hacer oraciones en la noche, ¿cierto? El rosario, jaculatoria, oraciones por el difunto 9 días seguidos. Resulta que contrataron a la señora, la llamaron, mira, vaya a hacernos el novenario de oración, y resulta que la señora no gustaba del difunto. Se habían peleado en vida, no gustaba. La señora va a orar. Nosotros, cuando oramos por un difunto, cuando hacemos el Santa María, en el Dios te salve, decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Esa es la oración que hacemos, le añadimos ese él o ella y por nosotros pecadores. Resulta que la señora cuando iba por allí, Santa María, Madre de Dios, ruega por... Lo mostraba con la boca. Lo enviaba así, lo mostraba, no decía el nombre, como se había peleado con el difunto y no gustaba de él, entonces hacía con la boca así como mostrándolo, como señalándolo con los labios, ruega por y por nosotros pecadores. Esto que les digo, eso era lo que hacía el fariseo. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? En esa manera en que despreciaba al otro, porque Jesús dice, esta parábola es para aquellos que desprecian a los demás. Al despreciar el otro, está indicando que sí lo vio. No era que lo desconocía, dice, y como ese fariseo, como la señora de la historia que les cuento, como ese que está ahí, ese nada. Ese fariseo, ese publicano, como ese publicano. Entonces, ¿qué nos enseña este gesto? Jesús, cuando construye las parábolas, nos da detalles que uno tiene que estar pendientes. Lo que está haciendo Jesús es medias miradas. Cuidado con tener medias miradas. ¿Cuál es la mirada? La que ese es un pecador. Resulta que los publicanos se llaman así publicanos porque eran pecadores públicos. Hay pecados secretos y hay pecados públicos. Entonces, al que cometía pecados públicos, pues se le llamaba publicanos. Ahí estaban los cobradores de impuestos, que era y aquellos, y las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Eran pecados
público, todo el mundo sabía que tenían pecado. Pues bien, esa es una media mirada, solamente quedarte en el defecto, en el pecado del otro. Solamente mirar aquello que está malo en el otro. Y esto es una enfermedad de nuestro país. No nos salgamos de Colombia. Quedémonos aquí. Usted se da cuenta cómo se tratan los que están en orillas diferentes. Políticas, ejemplo. El de izquierda, el de la derecha es esto. Y el de la derecha, el de izquierda es esto. Y se dicen cosas. Y se pierden amistades. Y se pelean en una familia. Por esas medias miradas, como el fariseo mirando al publicano, solamente vio que era un pecador público. ¿Qué no vio en el publicano? Algo que le estaba enseñando el publicano. La humildad y reconocerse pecador. Si el publicano tuviera una mirada entera, hubiera aprendido, oye, pide perdón, yo también lo voy a pedir. Pero no. Media mirada, solamente se dio cuenta de que ahí al lado está alguien que no es como yo soy mejor que él porque yo sí cumplo la ley. Entonces, esto se ve mucho en las redes sociales, terrible. ¿Y cuál es la enseñanza? Cristo entonces nos enseña a mirar en el otro qué podemos aprender. En orillas diferentes, no es estar de acuerdo en todo con él, pero ¿qué de bueno tiene? A mí me parece que en esta vida, los políticos, el que gane una elección debería mirar los proyectos ideológicos de los que perdieron, mirar a ver qué bueno tiene el otro para yo aplicarlo. ¿Cuál es el miedo? Está haciendo lo mismo que el otro. Entonces, nuestros políticos, ¿qué hacen? Si el anterior alcalde o gobernador o gobierno dejó un programa para dar tal cosa cada mes, entonces el otro dice, no, vamos a quitar eso, vamos a inventar otro. ¿Por qué? Porque si sigo con aquel van a recordar al anterior alcalde y no a mí, porque eso no lo inventé yo. Y entonces así se dañan los programas de gobierno, porque están mirando en el otro que no sirve, que esto no es, yo soy el que va a hacer las cosas bien. Hay que aprender de los demás, aprender del otro que no es de nuestra propia religión. Aquellos que van de casa en casa, bueno, esa gente, oye, sacan tiempo hasta los domingos para tocarle uno a la puerta a las 6 de la mañana. Hay que aprender de ellos, qué hacen en la casa, ¿cierto? Cómo manejan el tiempo, cómo le dedican ese pequeño tiempo al Señor en la predicación. ¿Y yo por qué no? Hay que aprender de aquellas personas que saben alabar, que no les da pena alzar las manos, los brazos, y eso alaban y en todo colocan a Dios. Y yo, para alzar el brazo, eso es como lo extraño, eso es para evangélicos o eso es para fanáticos, decimos. Entonces hay que aprender del que es diferente, incluso de aquel que no piensa como yo, del que está en otra orilla política, religiosa, incluso cultural. Hay que buscar lo bueno en el otro. Entonces, no hay que dudar que el otro también tiene cosas buenas. Qué pena que el fariseo, y nos puede ocurrir, que solamente miremos en el otro con desprecio, como algo detestable, como un pecador o como alguien que no me puede enseñar nada. Y tercera idea, esta traducción me gusta porque utiliza la palabra que está en el original griego. Resulta que hay traducciones que dicen de esta manera, que Jesús contó esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse, dice algunas traducciones, a paz y salvo. Resulta que la traducción literal es que se consideraban justificados o se consideraban justos. Al final de la parábola Jesús va a decir de esta manera, les digo que este bajó a su casa justificado. ¿Cuál es el problema con la palabra paz y salvo como se tenía en algunas traducciones anteriormente? Paz y salvo suena como perdón de los pecados, ¿cierto? Entonces la absolución, Dios le perdonó los pecados al publicano y ya. No.
Eso queda corto, está incluido en la justificación, pero no es la justificación. Justificar viene de justo, de justicia. Y en la Biblia, ¿quién es el que aplica la justicia? Solo Dios. Y en representación de Dios en el Antiguo Testamento era el rey. ¿Se acuerdan de Salomón? Cuando un niño se perdió y dos madres estaban peleando de quién era el niño. ¿Qué dice Salomón? Juzgó, partan al niño en la mitad y denle la mitad a esta y la mitad a esta y a la otra. Y una de las dos dijo, no, déselo a él, déselo a ella. Y Salomón juzgó que la madre que se preocupó por el hijo, esa era la verdadera, la mujer verdadera. Bien, ¿quién juzgaba? El rey. Por eso es que Cristo dice, no juzgarás, porque juzgar es colocarse en el puesto de Dios. Juzgar significa condenar a alguien a algo que no va a cambiar. Juzgar es decir, este no cambia, este es pecador, se va a condenar en el infierno. Eso se llama juzgar cuando condeno a alguien para siempre. Pero si está cometiendo el mal, eso se llama corregir. Oye, estás mal. Oye, no me juzgues. No te estoy juzgando, porque juzgar es condenar. Te estoy corrigiendo. Esa es la diferencia entre juzgar y corregir. Jesús dice no juzguen, quiere decir no condenen a alguien, pero si dice corrijan. No es que usted está viendo el mal y se queda callado, como la Biblia dice que no juzgará, yo no me meto en eso. No, dice corregir. Juzgar, vuelvo a decir para ser claro, cuando Jesús dice no juzgarás, está diciendo no condenes a nadie, porque uno no sabe si al final se convierte, tiene un cambio de vida. Bien, con este concepto de juzgar, de que solamente Dios juzga, ¿qué significa entonces eso? Significa justificado cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere, estás en la amistad con Dios. Justificar no es solamente perdonar pecados, porque Dios lo hace. Justificar es estar en amistad con Dios. Ejemplo, alguna vez fuimos una parte del clero de retiro a Bucaramanga. Bucaramanga tiene algo bonito, hay mucha empresa de zapatos. Terminó uno el retiro y antes de irse pasó por el centro de Bucaramanga, me bajé en un almacén y en ese almacén vi unas boticas, a mí siempre me han encantado las boticas, de cuero, eran tipo miel, color miel, algo así, un cuero amarillito, bacano, hermoso. Y me gustó, me los puse y me quedaban como justos, allí como allí. Y dice, ¿no tienes una talla más grande? No, tranquilo, eso es cuero, eso ajusta, le dicen a uno. La verdad es que 5 años y nunca ajustaron, no tuve que regalar, pero como me gustaban, me los colocaba así apretaditos, ajustados. Eso es lo que se llama justificación, cuando algo queda justo, que no queda espacio. Alguien coloca una puerta, ¿qué es lo primero que coloca? El marco, el dintel. ¿Y qué tiene que tener la puerta de condición? Ajustar, que quede nivelada, que quede en el marco. Eso se llama justificar, que nosotros estemos enmarcados en la voluntad, lo que Dios quiere. ¿El fariseo estaba justificado? No, porque no estaba haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué le faltó al fariseo? Pedir perdón, dar gracias. Dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura de hoy, segunda carta al apóstol Timoteo, a Timoteo, dice el apóstol San Pablo: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí proclamara plenamente el evangelio. ¿Qué está diciendo San Pablo? Está diciendo, Dios me dio la fuerza. ¿Cuál es la diferencia del fariseo? Yo no robo, yo hago esto, yo no hago aquello. O sea, estaba diciendo, yo soy el que hace las cosas. Pablo en la oración dice, Señor, tú has estado conmigo. Y dice, el Señor me librará de toda obra mala y me salvará. Fui librado de la boca del león.
Esa es la oración. Eso fue lo que no hizo el fariseo. Por eso, ¿quién bajó justificado? ¿Quién bajó ajustado en la amistad con Dios? El pecador, porque fue capaz de aceptar su pecado, fue capaz de decir: yo no puedo solo, yo te necesito, Dios. Quisiera terminar con un detalle, ya que veo los niños aquí de catequesis. En el momento del yo confieso, ustedes saben que uno se da 3 golpecitos en el pecho. Lastimosamente, ese gesto ha quedado como algo hipócrita. Cuando la gente dice: esos dándose golpes de pecho, quiere decir, son mentiras, están haciendo una falacia o algo falso de lo que dicen, pero no lo hacen. Entonces quedó ahí como golpes de pecho, como algo falso. No. Cuando uno hace oración, como hacía el publicano, ¿qué hacía el publicano? Se daba golpes de pecho. ¿Por qué esa acción? En el pueblo judío era una imagen de que Dios rompa el corazón de piedra. ¿Y cómo rompe una piedra? Dándole. La piedra, el corazón de piedra por el pecado. Dice el Salmo 51, un corazón contrito. Contrito significa que está machacado, partido. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Entonces uno, cuando hace esto, golpes en el pecho, le está diciendo al Señor: Señor, mi corazón está partido, quebrado, contrito, no lo desprecias. Entonces ese hermoso gesto, que lastimosamente ha quedado como un gesto vacío cuando alguien te quiere criticar, cuando tú de pronto dices algo de arrepentimiento, ahí dándose golpes de pecho. No, en la fe y en la liturgia, niños, significa: Dios, he pecado, mi corazón de piedra, rómpelo y dame un corazón de carne. Eso fue lo que hizo el publicano, presentar al Señor ese corazón. Para la gloria de Dios, amén. Luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,